atienda la palabra de Dios y que todos estemos atentos a lo que el Señor nos va a hablar, porque llegó el momento en el cual Dios va a hacer su parte. Él va a hablarnos y nos va a ministrar con su palabra y con su espíritu. Vamos entonces a recibir a nuestro hermano Andrew. ¿Cuánto le damos la bienvenida? Amén. Gracias al Señor por darnos la oportunidad de tenerlo aquí esta semana y que el Señor se glorifique a través de su palabra. Amén. ¿Cuántos pueden decir un fuerte gloria a Dios? Hermanos, cierre sus ojos y levante sus manos al cielo un momentico, Padre Celestial. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos que Pablo, discerniendo la fe de alguien que estaba ahí, le dijo en el nombre de Jesús: sé sano, sé hecho completo. El Espíritu Santo se movió en este lugar de una manera muy poderosa hace unos momentos cuando oramos por las sanidades. Dios todavía está acá en este lugar. El Señor tocó tu cuerpo en este momento. Yo te pido que levantes tus manos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es tu palabra, Padre Celestial, la cual hace el efecto. Es tu espíritu que toca cada corazón, que toca cada cuerpo, Señor Jesucristo. Padre Celestial, en este momento, Señor, yo declaro tu sanidad. Yo declaro virtud divina. Ahora, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, termina el proceso que comenzaste en cada vida, en cada corazón, en cada mente. O enfermedades están yendo en el nombre de Jesús. Enfermedades están siendo liquidadas en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, ¿por qué no alabas a Dios en este momento y le das las gracias por el mover de su espíritu que está en este lugar? Oh, yo siento el don de fe en este lugar de una manera muy poderosa. Usted desató una fe en este lugar y ha tomado la atención de Dios. Oh, situaciones no mueven a Dios en acción. Tu problema, tu enfermedad, tu situación no mueve a Dios. Solamente hay una cosa que mueve a Dios y que hace que Él venga y obre en tu vida. Y eso se llama la fe. En cada ser humano hay una medida de fe. Y cuando tú activas esa fe y crees en Dios, Él se levanta de su trono y comienza a caminar y comienza a descender y comienza a obrar y comienza a sanar y comienza a libertar y comienza a restaurar y comienza a hacer la obra que solamente Él puede hacer. Aleluya, aleluya, gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre. Tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo y a lo que Él hace, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento momentáneamente, amados hermanos. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder estar acá en este lugar con cada uno de ustedes, alabando y glorificando el nombre del único y sabio Dios. Amén. Mire, hermano, vivimos en un mundo que profesan muchos diferentes llamados dioses. ¿Por qué digo yo que son llamados dioses? Porque la palabra de Dios en Isaías es clara. Él dijo: solamente soy yo y fuera de mí no veo a ninguno. En otras palabras, solamente hay uno que se llama Dios. Solamente hay uno que se merece el título de Dios y ese se llama Jesucristo. Por eso, ante los demás dioses y las demás opciones que hay en el mundo, yo quiero decir lo siguiente: solamente hay un Dios sabio. Judas capítulo 1 verso 25 dice: al único y sabio Dios, lo cual significa que los demás dioses son insensatos. O Juan 17:3 dice: al único verdadero Dios, lo cual significa que los demás dioses son falsos, ¿cierto que sí? Primera de Timoteo 4:10 dice: al único Dios viviente. ¿Sabe qué dice eso? Que los demás dioses son estatuas, son muertos, no pueden hacer nada por ti. Y por eso declaramos lo que dice Primera de Juan capítulo 5:20. ¿Sabe qué dice ahí? Primera de Juan capítulo 5 verso 20 dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento para conocer al que es
No a los que son, no al comité, no, al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es, no son, es el verdadero Dios y la vida eterna. Apocalipsis capítulo 1 verso 8 dice: Jesucristo se presenta ante Juan y le dice: yo soy Alfa y yo soy Omega. ¿Sabe qué quiere decir eso? En el principio, el que caminaba con Adán, ese era yo. El que habló con Moisés en la zarza ardiente, ese era yo. El que estaba moviéndose ahí y le dio revelación a los profetas, ese era yo. El que nació en Belén, ese soy yo también. El que fue crucificado y sepultado, pero al tercer día resucitó con poder y gloria, ese también soy yo. El que me revelo a ti, Juan, acá en la isla de Patmos, ese sigo siendo yo. Porque vi en los cielos y vi un trono, y solamente había uno sentado en ese trono: el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Y estamos en el verdadero, y estamos en el verdadero, y estamos en el verdadero. Él es. Alguien alabe al verdadero Dios. Gloria al nombre de Jesús. Los ángeles, según el libro de Hebreos, son mensajeros. Mensajeros que portan un mensaje muy importante. Es el mensaje que viene del trono de Dios. Ellos son portadores de mensajes. Son lo que son los ángeles. En el Antiguo Testamento venía un ángel. En la historia de Daniel, venía un ángel a darle revelación a Daniel de las cosas, de las visiones y de los sueños que él estaba teniendo. ¿Por qué? Porque en Daniel no estaba en operación el Espíritu que nos guía a toda verdad. Era una dispensación pasada. Todavía no había ocurrido el Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo, lo cual quiere decir que Daniel estaba a la merced de un ángel que viniese y le diese revelación y entendimiento de lo que era la palabra de Dios. El contemporáneo de Daniel era ¿quién? Jeremías. Y la palabra de Dios dice, Daniel dice, estaba leyendo el libro de Jeremías y no podía entender lo que estaba diciendo el profeta. Vino un ángel, oh Señor, vino un ángel y me tuvo que dar a mí la revelación, el mensaje. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Cuando se aparecía un ángel, lo que le daba poder al ángel no es que es un ángel, no. Ángeles son solamente criaturas de Dios. No hay nada especial de un ángel, no. Lo que le daba al ángel la potencia o la importancia era el mensaje que portaba el ángel. El ángel estaba portando una palabra que venía de los labios de Dios, del trono de Dios, y esa palabra le daba a ese ángel la importancia. La palabra de Dios dice que cuando miraban a los ángeles, ellos se caían a sus pies, porque era palabra, no al ángel, no, por la palabra que iban a recibir. Pero ¿qué es lo más interesante de todo? Otra revelación de lo que es el Espíritu Santo adentro de ti. ¿Sabe qué es lo más interesante de todo? Mire, el día de hoy no necesitamos que vengan ángeles a darnos revelaciones de nada. ¿Sabe por qué? Porque ahora ya estamos en la dispensación cuando ha sido derramado el Espíritu que nos guía a toda verdad. ¿Para qué necesito un mensajero si el que da el mensaje está adentro de mí? ¿Para qué necesito un mensajero si el que tiene la voz, si el que tiene la palabra, ahora que mora adentro de mí? Apocalipsis 19:10, por favor. Y por eso en Apocalipsis capítulo 19, verso 10, vemos a Juan. ¿Quién es Juan? Es un integrante de la iglesia. Ha nacido de nuevo de agua
y de espíritu. Él es alguien que está trabajando, operando bajo el poder de la regeneración. El poder del Espíritu Santo obra en él. Y acá en Apocalipsis capítulo 19 verso 10 está Juan y un ángel se le presenta. Bueno, Juan todavía no había recibido una revelación de lo que tenía adentro. ¿Y sabe qué hizo Juan? Equivocadamente Juan hizo lo que hacían los profetas en las dispensaciones pasadas. Y dice ahí: y yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Quién? Al ángel, para adorar al ángel. Pero el ángel le dijo: mira, no lo hagas. ¿Cómo así? Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Oh, el ángel le dijo a Juan: no te arrodilles a mí, no tengo palabra nueva para ti. Adentro de ti ya está la palabra. Eres consiervo mío. Somos mensajeros del único mensaje que salva. Somos mensajeros del único mensaje. ¿Por qué dije eso? Porque yo siento que hay gente que le da mucha importancia a los ángeles. Y esos son, con todo respeto, esos son raíces católicas. Cuidado con eso. No me quiero meter a todo eso, pero es importante. Mire, hay dos diferentes clases de ramas teológicas que definen doctrina. Están los estudios bíblicos y están los sistemas teológicos. Tiene que haber un balance muy delicado en la manera que la doctrina es establecida. ¿Qué es doctrina? Es enseñanza, ¿cierto? Bueno, los sistemas teológicos, que son los bloques de edificación, los cuales son usados para edificar doctrinas, tienen que ser completamente 100% basados en los estudios bíblicos que se hacen hermenéuticamente para poder sacar de la Biblia la intención del Espíritu Santo y cómo fue inspirada la palabra de Dios. En otras palabras, si tú vas a construir una doctrina, si tú vas a construir un sistema teológico, tienes que tener mucho cuidado, porque los bloques que tú uses para construir aquel sistema teológico tienen que ser 100% basados en lo que dice la palabra de Dios. Lo que gobierna la doctrina unicitaria, lo que gobierna la doctrina de esta iglesia, lo que gobierna la doctrina mía, es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que está escrito acá en este libro. No son filosofías que vienen de los credos, de los credos del concilio de Nicea, right? Después de la reforma, es que todo esto lo estudié en inglés, hermanos, qué pena. De la reforma de Martín Lutero, 1521. El hombre estaba ahí y recibió cierta inquietud. Mire, el Espíritu Santo comienza a trabajar en el ser humano y comienza a atraerlo. Hay dos niveles de revelación. Hay revelación natural y hay revelación especial. Los cielos cuentan esa revelación natural. Por eso la palabra dice: el necio dijo en su corazón, no hay Dios. Para ser necio usted escoge conscientemente ser necio. En otras palabras, el ateo conscientemente está negando la realidad de que sí hay un Dios. Es una decisión intelectual propia. Usted hace su mente para poder creer eso, que no hay Dios. ¿Cierto? Bueno, ¿qué pasó? La revelación es la revelación natural, obra en la vida de cada ser humano. Mire, cada vez que usted ve un amanecer, eso está confesando la realidad de Dios. Es imposible que hace millones y billones de años hubo una lluvia cósmica y después de años y años y años y años y años y años y años, ¿dije años? Años y años y años y años,
esa lluvia cósmica cree una superficie rocosa, y después de años y años y años y años y años y años de esa lluvia cósmica poder llover sobre ese procedimiento rocoso, que de ahí salga todo lo que usted ve el día de hoy. Déjeme decirle algo: para poder creer en la evolución necesitas mucha fe. Hablaba con alguien, con un científico una vez, y me dijo: el problema con ustedes cristianos es que ustedes no son intelectuales. Ustedes todo lo toman por religión y por fe. Dije: ok, está bien. ¿Me puedes dar a mí alguna prueba? La palabra, ¿cuál es? Alguna prueba visual, una prueba constante, algo que yo pueda ver que todavía representa en la actualidad la teoría de la evolución. ¿Hay algún comprobante que funciona y que está todavía moviéndose el día de hoy en cualquier clase de microbio, en cualquier clase de development, de cualquier clase de desarrollo científico? ¿Hay? No la hay. Hay teorías de cómo las cosas vinieron a estar acá, pero no hay ninguna clase de señal probable que podamos ver y que nos diga: wow, la evolución todavía sigue funcionando el día de hoy. No la hay, son teorías. Él me dijo: no las hay. Oh, no las hay, ok. Entonces lo que tú crees no lo has visto, ¿cierto que no? Dijo: no lo he visto. Bueno, lo veo ahora en ti. No. Tú lo ves en mí, pero tú estás asumiendo que yo soy parte de un proceso que pasó millones de años, que el día de hoy no se puede haber ningún desarrollamiento actual, ¿cierto? Digo: claro que sí. Entonces le dije: wow, tú tienes más fe que yo. Digo: ¿cómo así? Eso es imposible. ¿Cómo voy a tener yo más fe que un religioso que vive de fe? Entonces le dije: bueno, yo creo que el Señor Jesucristo, yo creo que el Dios Todopoderoso creó los cielos y la tierra. Yo creo que fue por sus manos que Él la diseñó. Yo creo que yo soy hecho a imagen y semejanza de Él. Y lo más glorioso de todo es que el día de hoy tenemos evidencia probable de que Él todavía está moviéndose y de que Él sigue haciendo cosas sobrenaturales. La evolución y tu ciencia no puede definir nada el día de hoy, pero te invito a que vengas a mi iglesia para que veas cómo aquellos que estaban atados son liberados, para que veas cómo aquellos que estaban enfermos son supernaturalmente sanos, para que veas cómo aquellos que estaban adictos son instantáneamente liberados. El Espíritu Santo no es un cuento de hadas. El Espíritu Santo no es una teoría pasada. Él se sigue moviendo. Él se sigue moviendo. Sí hay evidencia probable. Sí hay evidencia. Le conté la historia de un amigo. Estábamos en un lugar orando por alguien. Tenía cáncer, se estaba muriendo de cáncer. La ciencia dijo que el cáncer le iba a terminar ya, se acabó todo. Oramos por ese muchacho, y ¿sabe qué pasó? Se desapareció el cáncer. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios esperó hasta que estuviera en stage 4. Hasta que todo lo que es la radiografía, ¿cómo se llama eso? La quimioterapia, cuando toda la quimioterapia, cuando todos los avances científicos hicieron y ya gastaron todos sus recursos, hasta ahí esperó Dios. Es que sabe que, mire, Dios no necesita ayuda para que usted lo defienda a Él ante el mundo. Dios no necesita que usted lo defienda a Él ante el mundo.
tratando de convencer a las personas que Dios es real. No. O es como un león hambriento. Cuando el león tiene hambre, yo no necesito ayudar a ese león para que case a ese ciervo. No, lo único que tengo que hacer es abrir la jaula, papá. Eso es lo único que tengo que hacer. Por eso la palabra de Dios dice: abre tu boca, que yo la llenaré, dice el Señor. Tú tienes una palabra que viene del trono del Dios. No son ángeles, eres tú y soy yo, que caminamos en este mundo. ¿Con qué? Con un espíritu profético. ¿Cuál es el espíritu profético? El testimonio de Jesucristo, el testimonio de su poder. Hay un espíritu profético adentro de mí. Hay un espíritu profético adentro de ti. Yo hablo con ateos, con todo eso. Y yo no estoy tratando de defender a Dios. Él es Dios. Él es Dios. Mire, a mí no me da miedo usar la palabra profeta. Mucho tiempo. Mire, es que el diablo sabe lo que hace. El diablo ataca. Efesios capítulo 4. ¿Qué dice Efesios capítulo 4? ¿Cierto? Es el 4, ¿eh? Habla de los 4 ministerios. 3. De los ministerios. Apóstol. 4, 12, 4. ¿Qué? El Efesios, no, él sabía, le estaba preguntando a él. No, él todavía me llama, me da unas clasecitas a mí. No, todavía me llama y me tiene en línea mi papá, claro que sí. No, él sabe mucho. Y de ese muchacho que está allá ni se diga. Anthony, mire, yo tuve que ir al instituto a aprender. Este muchacho no tuvo que ir a ningún lado. Está dotado con una gracia divina, una sabiduría. Yo soy el menor de ellos, por eso Dios tiene que hablarme de una manera así. Yo le digo: Señor, háblame tan claro que hasta una persona torpe puede entender. Y Dios es tan bueno que así me habla. Mire, la Biblia habla acerca de la división del ministerio de Dios, ¿cierto? Llamó apóstoles, llamó profetas, llamó maestros, llamó pastores y llamó evangelistas. Esa es la orden que Dios le dio a la iglesia. Por eso hay un peligro muy grande cuando la iglesia trata de cambiar el orden que Dios, el dueño de la iglesia, ha establecido sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo. Ahora se quieren levantar algunos líderes. Mire, Revelación, Apocalipsis capítulo 1 dice que vi uno que estaba parado ante un candelabro de siete luces y tenía 7 estrellas en su mano derecha. Él le dijo: ese es el misterio de la iglesia. Las 7 estrellas son los pastores, los líderes. Están en la mano de Dios. Otras palabras, mano derecha, mano de autoridad. Pero Él es el que gobierna sobre eso. Cuando los líderes de iglesias dicen: ya no, los apóstoles ya no existen, los profetas ya no existen, mucho cuidado con eso. Ahora, ¿por qué dicen eso? Yo entiendo por qué dicen eso. Porque muchos charlatanes se hacen llamar apóstoles. Toca entender verdaderamente cuál es el ministerio, el espíritu y el trabajo de un apóstol. Muy cuidado. Mucho cuidado, porque Efesios capítulo 2 ya nos dijo que ya hay un fundamento establecido por apóstoles y por profetas. Esa oficina está cerrada, pero el espíritu del profeta y del ministro del apóstol sigue operando el día de hoy. No para establecer doctrina nueva, no para establecer orden nuevo, sino para obrar en ese mismo. ¿A qué me refiero? El apóstol Pablo era un apóstol, claro que sí. Él iba por muchos lugares estableciendo la obra de Dios y estableciendo también doctrina. Bueno, el espíritu del apóstol es que el misionero se puede llamar apóstol. Él va a nuevos países, él va a romper piedra en otros lugares donde no se ha predicado la palabra de Dios, como vemos el día de hoy allá en Arabia Saudita, en todos los lugares. Eso es el espíritu, ¿cierto? ¿Y cuál es el espíritu del profeta? El espíritu del profeta es lo que habla Apocalipsis capítulo 19 verso 10. Cada persona que tiene el testimonio de Jesucristo atestigua bajo el poder del Espíritu Santo por el testimonio profético de lo que Él es. ¿Por qué es profético? Porque aún no lo vemos, pero va a venir una segunda venida cuando todo ojo lo verá y los cielos se van a abrir. Lo que atestiguamos el día de hoy es algo profético.
por venir. Pero eso es bíblico. Allá Martín Lutero comenzó con una revelación natural y se encaminó correctamente porque comenzó a leer la Biblia. Oh, vamos acá esto. Comenzó a leer la Biblia y él notó él notó que la Biblia y lo que estaba escrito ahí estaba en contra de las tradiciones católicas establecidas por ¿quién? Ejemplo, cuando alguien se muere, purgatorio, ¿right? Purgatorio, ¿cómo se dice eso? Ustedes saben. ¿Eso está en la Biblia? Entonces, no creemos en eso porque no está en la Biblia. ¿Sí o no? Estamos hablando con un padre de esos, bueno, un cura, eso sí, un cura, no padre. Un cura, póngame Hechos 2:38, por favor. Pon un cura. Y yo le dijimos, ustedes dicen que Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Claro que sí, claro que sí, fue el primer papa. Y hermano, mire, tengo que tener cuidado, no quiero ofender a nadie, hermanos, honestamente, no quiero ofender a nadie católico, no, eso no es mi intención, por favor. Voy a hablarlo más claramente. Y le dije, ¿ustedes creen que Pedro es el primer papa? Claro que sí, Pedro es el primer papa que tuvo la Iglesia Católica, eso lo otro. Entonces yo le dije, bueno, entonces las palabras de Pedro para ustedes deben ser palabras muy importantes, ¿cierto? Claro que sí. Todo lo que dijo Pedro como el primer papa de la Iglesia Católica son palabras muy importantes. Oh, listo. Entonces, lo que él predica y el mensaje que él predicó, ustedes deben tenerlo muy claramente en sus iglesias, en la Iglesia Católica debe estar muy claro. No, pues claro que sí. Oh, le diga, bueno, está bien. Entonces, ¿por qué no has nacido de nuevo? Y me dijo, ¿cómo así? Le dije, bueno, déjame mostrarte lo que dijo tu primer papa. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Y qué? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amigo, ¿has hablado en lenguas como la evidencia que el Espíritu Santo está en ti? No. ¿Fuiste bautizado en el único nombre que salva? No. Estás desobedeciendo a tu primer papa. Hay problemas en la Iglesia Católica, pero por eso no creemos en religiones, no creemos en tradiciones, no creemos en concilios, no creemos en credos, creemos en la palabra. Le dije a ese cura, hoy tienes que arrepentirte. Planté una semilla. Mire, la Biblia dice que la palabra de Dios jamás regresa vacía. Yo estoy confesando a ese cura salvo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque yo le di un empujoncito a él en la revelación que Dios ya le está dando a él. Le dije, le di un enticement, le di una probadita. Déjeme decirle algo. Cuando usted solamente ha comido McDonald's, pues come McDonald's. Pero cuando alguien le da una probadita de un steak bien delicioso y rico, que no sabe a carne procesada, ni a carne recalentada ni vieja, ese sabor se le queda dentro de usted. Y aún después que fue ingerido, se acuerda usted, esa carnecita jugosita, bien rica, qué deliciosa. Yo allá en California tengo allá, y todavía me acuerdo hace 7 años, la cocina de mi mamá, esa comida que ella me cocinaba. Y aún 7 años después, todavía en mi mente está claro el sabor de esa comida de mi madre. Cuánto más, si alguien que tiene el testimonio, si alguien que tiene la unción profética del testimonio de Jesucristo, abra su boca y le diga a alguien, y estamos en el verdadero Dios. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos debatiendo un debate amistoso. Sí. Yo lo veo así, mire.
yo no soy muy inteligente. No lo soy. El Espíritu Santo tiene que ayudarme a mí mucho. Mano, mire, yo perdí la matemática como 5 veces. Para añadir, todavía uso mis dedos. Si usted me dice 5 dividido en 2, no lo sé. Serio, no sé. 6 dividido en 3. O si pueden dividir, no, ni mires. Yo no soy muy inteligente, no, hablando en serio, no soy muy inteligente. Pero estábamos hablando con un muchacho. Y este muchacho, él profesa un desencantamiento hacia la iglesia tradicional y sus doctrinas y sus teologías. Y eso es la verdad. Como dije anteriormente, los estudios bíblicos no solamente lo que hacemos acá en la iglesia después del culto, no. Estudio bíblico es un estudio exegético de la palabra de Dios. ¿Así se dice? Exegético de la palabra de Dios. Cuando hace uno exégesis, uno le saca el contenido del contexto y el contexto del contenido define la palabra que dice, ¿cierto? Cuando uno hace eisegesis, ¿cómo se dice eso? Cuando uno hace exégesis es con la X, el otro es el I. Cuando usted hace de la otra manera, usted le añade sus pensamientos, sus filosofías y su estilo de vida. Usted se lo añade al contexto. Entonces, ahora lo que define el contexto no es la palabra escrita ahí, no es el exégesis, sino lo que define el contexto es su estilo de vida, es su creencia. Entonces, en vez de usted meterse a la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea lo que reine su vida y defina su vida, ahora su vida es la que define la palabra de Dios. Y hay un problema muy grave ahí, porque ningún hombre es más sabio que Dios. Ninguna persona es más sabia que Dios. No importa cuántos años estudies, no importa cuántos grados tengas, puedes tener más grados que un termómetro. No importa cuántos estudios tengas, no importa cuántos años de escuela tengas, el único sabio Dios, el único verdadero Dios se llama Jesucristo. ¿Y qué pasó con tanto estudio? ¿Qué pasó con tantas cosas? Bueno, estos hombres se comenzaron a meter con las filosofías. Eso, lo filosófico de Grecia comenzó a impactar el Imperio Romano y siguió impactando hasta el día de hoy. Las filosofías griegas siguen impactando. Bueno, personas como Tertullian, ¿cómo se dice? Tertuliano fueron grandemente influenciadas por filosofía. ¿Y qué pasó con estos hombres? Estos hombres comenzaron a diseñar sistemas teológicos conforme a sus creencias y a sus filosofías y impusieron doctrina sobre la palabra de Dios. Eso es una hermenéutica falsa y toca tener mucho cuidado con la hermenéutica que usamos. ¿Por qué? Porque de la manera que entendamos la palabra de Dios es la manera de que vamos a ver a Dios y de la manera que vamos a entender nuestra salvación. Por eso tienes que ir a un lugar donde te prediquen la sana doctrina de Dios basada completamente bíblicamente. ¿Por qué? Porque lo que te salva es la palabra de Dios, no las filosofías de un doctorado en teología. Hicieron un concilio estos hombres y dijeron, bueno, después de la reforma de Martín Lutero vamos a establecer la iglesia. No somos católicos más. Pero ¿qué hicieron? Para ser aceptados en un mundo gobernado por el catolicismo. Escuché, para ser aceptados por un mundo gobernado por el sistema católico, ellos tuvieron que usar ciertas partes de eso y traerlo para acá y diseñar esto y lo otro y hacerle acá y quitarle acá y ponerle acá y meterle acá y hacerle acá para que sea un objeto que sea recibido por aquellos que se van de la iglesia católica pero que todavía no van a perder sus costumbres católicas, especialmente con el conocimiento de la deidad de Jesucristo y el conocimiento de la unicidad. Eso no, quítale eso, no, sigamos, porque el mundo religioso católico está gobernado por un politeísmo. Toca dejar eso. Filosofías humanas que comenzaron a trabajar en el concilio de Nicea. Hicieron un credo que se llama el Athenian Creed. El Athenian Creed es lo que define la doctrina trinitaria. Déjeme decirle algo. Yo le pregunté a aquel cura, le dije, lo que diga tu primer papa, ¿lo vas a creer sí o no?
Claro que sí, lo voy a creer porque está en la Biblia. Bueno, lo que no está en la Biblia, ¿por qué lo crees? Si no está en la Biblia, ¿para qué lo añades? ¿De a dónde vino? ¿De a dónde salió? ¿No crees tú que Dios en toda su sabiduría e inteligencia sabía exactamente lo que la humanidad durante los siglos de los siglos de los siglos iba a necesitar? Claro que sí. Y por eso en ninguna parte de la Biblia tú ves la palabra Dios Hijo. Absolutamente no. En ninguna parte de la Biblia tú ves la palabra Trinidad o triuno o coexistente o coelátero. Nunca, jamás. Tú no ves eso. Tú lo que ves en la palabra de Dios, Juan capítulo 1 verso 1, que es lo que dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y qué? Y el verbo era Dios. Y más tarde dice: y este verbo se hizo carne y moró entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la invisible. Eso es como en él habita corporalmente. ¿La qué? La plenitud de la deidad. Y cariambo jocata. Oh, yo soy un mensajero y tengo un mensaje en esta hora. Y ese mensaje viene del trono de Dios. Ese mensaje es el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Yo soy el alfa y la omega. La primera cosa que Dios le dijo a Juan antes de mostrarle la revelación más gloriosa del fin, Él le dijo: Juan, la primera cosa que tenemos que tener en claro es mi identidad y lo que soy yo. Por eso el libro de Apocalipsis comienza con el verso 1 diciendo que el libro de Apocalipsis, la revelación de ¿quién? La revelación de Jesucristo, la revelación de Él. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el que se le presentó a Juan, y cuando se le presentó a Juan le dijo: Juan, tú escuchaste de aquel que creó los cielos y la tierra, tú escuchaste de la zarza ardiente, tú escuchaste de aquel niño que fue profetizado por Isaías. Bueno, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Juan, te voy a mostrar los últimos días, en la segunda venida gloriosa mía. El que va a descender con poder y gloria no es otro, no es un comité, soy yo, soy yo. Soy yo. En el nombre de Jesús. Por eso predicamos en el nombre de Jesús. Solamente hay un concilio que vemos bíblicamente. ¿Cuál es ese concilio? Libro de Hechos, el concilio de Jerusalén. ¿Cierto? Es el único concilio que vemos. ¿Por qué? Porque esos hombres fueron los únicos que se les dio autoridad para establecer doctrina. Después del concilio de Jerusalén y del concilio apostólico, de aquellos que fueron apóstoles, que operaron en la oficina del apóstol, después de ese concilio no pueden haber más concilios que declaren doctrinas nuevas. Eso va contra la palabra de Dios y contra el orden de Dios. Efesios capítulo 2, por favor, hermana, póngamelo ahí, abran su Biblia. Efesios capítulo 2. Si estoy haciendo un reguero acá, pastor, usted viene después y arregla todo este desorden. You let me know, Tony, bro. Am I off? Let me know, bro. Correct me.
verso 19. Efesios capítulo 2, verso 19. Claro. Eso fue el que dije primeramente. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mire, la palabra de Dios intertestamentally, en los dos, intertestamental. Intertestamental, ¿qué significa? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios jamás puede salir de orden y de armonía. Tiene que concordar. ¿Por qué? Porque solamente es un inspirador. Varios autores, varios escritores, por un periodo de más de 1000 años. Varios escritores, pero solamente fue un inspirador. Eso es lo más glorioso de la palabra de Dios. ¿Sabe que la palabra de Dios, aunque fue escrita con periodos diferentes, en periodos con un tiempo de muchos años atrás, lo que escribió Daniel concuerda completamente y perfectamente con lo que escribió Juan, lo que escribió los profetas Ezequiel, lo que escribió el profeta Jeremías, concuerda perfectamente con lo que dicen los evangelios y con lo que escribe el apóstol Pedro. Eso concuerda completamente. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu, es el mismo Dios que da la revelación para que los escritores durante los tiempos escriban por las dispensaciones de la revelación de Dios, la voluntad de Dios y la palabra revelativa del poder del Espíritu Santo. Eso es lo glorioso de la Biblia. Entonces vemos acá que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfesos: ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos. Esa palabra advenedizo es una palabra muy buena, porque está definiendo un estado anterior. Antes eras un advenedizo, no sabías, estabas ahí completamente aislado del conocimiento intelectual y de la conexión intelectual que tenías con Dios. Como lo prediqué el jueves, creo que prediqué, dije lo siguiente: en el jardín del Edén no solamente hubo una desconexión física, una desconexión espiritual entre Dios y el hombre, pero ¿qué hubo? Hubo una desconexión intelectual entre la mente de Dios y la mente del hombre. Y porque el hombre fue creado a imagen de Dios y a semejanza de Dios, es que el hombre puede tener la capacidad de pensar y de crear pensamientos y de crear filosofías y de crear ideas. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad adentro de nosotros de poder movernos como Dios se mueve, de poder obrar como Él se mueve. Por eso el ser humano es la única cosa la cual Dios busca para poder meterse adentro de ahí. Por eso somos casa de Dios. Por eso nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios solamente va a habitar adentro de algo que tiene su semejanza. Dios no llena a los animales con el Espíritu Santo. Dios no llena a los árboles con el Espíritu Santo. Dios no llena a la naturaleza con el Espíritu. ¿Por qué? Porque no son creados por Dios, pero no a la semejanza de Dios. Los animales se comunican, pero los animales no hablan. ¿Por qué? Porque usted, los seres humanos, fuimos creados a imagen de Dios. Somos la única criatura que Dios ha hecho que puede hablar. ¿Qué es la importancia de eso? Bueno, mire lo que pasó en el libro de Génesis. La palabra de Dios dice: Él dijo, hágase la luz, y fue la luz. En otras palabras, el poder creativo de Dios se puede mover y se quiere mover por medio de tu boca. ¿Por qué? Porque cuando Dios toma cautivo tus cuerdas vocales, Él comienza a hablar. Y cuando Él habla, hay un testimonio del poder de Él. Cuando Él habla por medio tuyo, tú atestiguas la realidad de su espíritu, tú atestiguas la realidad de su testimonio, tú atestiguas el evangelio de Él.
Por eso la santificación es tan importante. Por eso debemos ser santos adentro y afuera. Porque como alguien va a atestiguar de un Dios santo vistiéndose como el mundo. Es una representación equivocada. Yo no puedo, jamás, tú jamás vas a ir a la tienda y comprarte una Sprite que tiene un embolse, una botella verde con un logotipo verde que dice Sprite, y tú abrirla y que salga jugo de tomate. ¿A quién le ha pasado eso? Sería una cosa muy mala para la compañía de Sprite, porque está diciendo que es una cosa, pero adentro es otra cosa. Jamás no puede haber una botella de cerveza que adentro tenga solamente agua. Eso es imposible. Por eso lo que tú eres afuera tiene que representar específicamente, directamente y perfectamente lo que tú tienes adentro. Cuando el mundo te ve a ti, estamos hablando del testimonio. Ya he estado predicando, mi hermano, ya casi 40 minutos. El tiempo se va rápido. Qué pena, man. Ya estoy terminando. Mi hermano Anthony predicó una predica acá en esta iglesia un domingo, no me acuerdo cuándo fue. Yo la estaba mirando. Yo en las mañanas, el horario de California acá son 3 horas de diferencia. Es una hora. Entonces, mientras que ustedes están acá adelantados, right? Ya, adelantados. Entonces, mientras que yo me estoy preparando ya para la iglesia, yo tengo reuniones todas las mañanas a las 7:30 en la iglesia. Tengo muchas responsabilidades allá, pero mientras que me estoy preparando, a las 8 por ahí, el servicio se está transmitiendo, yo lo veo. Y Anthony estaba predicando un sermón, no me acuerdo cuándo fue que lo predicó, pero él predicó acerca de algo que yo también noté. Él estuvo en Europa hace poco, yo también estuve en Europa hace poco. Y él dijo algo acerca de lo que es el arte del 16th century, ¿cómo se dice eso? Del siglo XVI, ¿cierto? Yo estuve en Bélgica, estuve en Francia, estuve en muchos lugares. Y allá, pues claro, el gobierno, lo que es el catolicismo es muy grande allá en Italia, estuve allá. Y él lo estaba predicando, pero para los que no estuvieron acá, se lo voy a decir, porque fue un punto, pero mejor dicho. Yo me tuve que parar de vestir mientras que lo decía. Yo decía, wow, esto está buenísimo. Entonces ¿qué pasó? Entonces él está, usted va allá a ese lugar y usted nota que hay unos murales muy bonitos, muy grandes, unas pinturas hechas por los mejores pintores de ese tiempo. ¿Por qué? Porque la iglesia católica es una iglesia que tiene demasiada plata, demasiada plata. Mire, ¿sabe cuál era el pago del purgatorio? Alguien tenía que pagar 2 años de salario para poder pagar el purgatorio. ¿Sabía usted eso? Imagínese. ¿Cómo podría sobrevivir alguien? No podía usar ni un peso de su salario por 2 años para poder pagar el purgatorio. Y en ese entonces la civilidad no estaba como ahora. No estaba, para trabajar en ese entonces eso no era fácil. Tremendo eso. Y ahí nos quedamos ahí. Porque según la iglesia católica hay un credo llamado Vaticano II que dice: la conciencia del ser humano es la semejanza de Dios. Entonces, si alguien es ateo pero hace obras buenas, inmediatamente él es salvo. Entonces, si alguien niega la existencia de Dios, si alguien conscientemente niega que Dios es real, pero hace obras buenas según su estilo de vida, es salvo. Eso es completamente extra bíblico y eso es una herejía. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice: porque no recibieron el amor de verdad, se les fue dado ¿qué? ¿Un espíritu de qué? Un espíritu de mentira. Porque el amor de verdad está alcanzándote, te está tratando de alcanzar. Pero si no lo recibes, Dios siempre te va a ayudar con las decisiones que tú tomes.
Si tú, mire, hay gente acá que está recibiendo revelación divina, pero esta revelación está desafiando a tu estilo de vida, está desafiando tu cultura, y tú tienes una decisión que tomar. O te metes a la palabra de Dios y te unes a lo que dice la Biblia, o sigues en tu camino de mentira. Sea lo que sea, Dios te va a ayudar. Si toma la decisión y dices, sí, yo quiero la verdad, sí, yo quiero la verdad absoluta que solamente me ofrece la palabra de Dios, Dios te va a ayudar. El Espíritu Santo va a seguir hablándote y revelándote y revelándote y mostrándote. Pero si tú, cuando la luz alumbra, no quieres la verdad. Juan capítulo 3 dice, esta es la condenación, que los hombres amaron, ¿qué? Más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque cuando murieron a la luz, vieron que sus obras eran malas. La palabra de Dios tiene que desafiarte. Oh, hermano, cuando usted viene a la iglesia, usted debe venir listo para recibir un desafío espiritual. Oh, claro que sí. Si usted va a una iglesia que no lo desafía todos los días, si usted va a una iglesia que después que prediquen, usted no se sienta como se sintió en la primera predicación, cuando fue fundada la iglesia, ¿qué pasó? Pedro se puso en pie y predicó. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El efecto de la prédica de Pedro, ¿qué hizo? La gente se sintió en el corazón. La palabra en inglés dice, they were pricked in their heart. Como se compugieron. ¿Sabe qué es eso? Ese compugimiento trajo como resultado un arrepentimiento genuino. Oh, la palabra de Dios tiene que compugirte cada vez que la escuches. Si a ti te están predicando y tú no te compujes y tú no te vas corriendo a este altar y te arrodillas y lloras y dices, Señor, ayúdame, entonces está haciendo la iglesia equivocada. Te están entreteniendo los oídos. Y la palabra del apóstol Pedro dijo, en los últimos días habrán profetas falsos, predicando que amantes de sí mismos, predicando doctrinas falsas. Cada vez que ves a la iglesia, tiene que haber un cambio en tu interior. La palabra tiene que hacer un efecto en ti. Tiene que desafiarte. Tiene que desafiarte. Porque segunda de Pedro capítulo 1 dice, oh, conforme a lo que hemos recibido de las riquezas del Espíritu Santo, oh, todas las promesas de Dios y la influencia de Dios es para una cosa solamente, no para ser pastores, apóstoles, profetas, no para ser eso, no para ser ricos, no para ser pobres, no, ¿para qué? Es para que podamos compartir la naturaleza divina de Dios. Esa es la razón por la cual hacemos eso. Venga, miremoslo rápidamente. Segunda de Pedro capítulo 1. Esto es poderoso. Esto lo pone usted exactamente donde usted tiene que estar, para que entienda la razón por la cual usted está siendo salvo y por la cual el Espíritu Santo está obrando en usted. Hermano, desconéctese del mundo, desconéctese de hacer plata. No, nada de eso te va a salvar, y no estás aquí para eso. Tener trabajo es bueno, tener bendición es bueno, claro que sí, pero lo más importante, segunda de Pedro capítulo 1 verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Por qué? Cuando tú naciste de nuevo por agua y por el Espíritu, siendo guiado por la palabra de Dios, el poder salvífico entró a ti y comenzó el proceso. Te santificó, te justificó, te dio la regeneración por medio del Espíritu Santo y te adoptó como hijo. Cuando naciste de nuevo, según Juan capítulo 3, ¿qué pasó aquí? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su poder. Cuando recibiste el Espíritu Santo, tienes todo lo que necesitas conforme a la vida y a la piedad. Si estás buscando otra cosa, estás equivocado. Ya lo tienes todo. Pero me falta ¿qué? ¿Qué te falta? Si te falta algo, es algo externo, ¿cierto? Porque Dios te dice, todo lo que tú necesitas está dentro de ti para poder cumplir el propósito por el cual fuiste salvo. ¿Me están entendiendo? ¿Están aburridos?
Venga, me pongo en la cama a ver si alguien está durmiendo. Yo cuando enseño ya en la escuela, a veces soy a las 7 de la mañana, un estudiante se me duerme por allá, yo me le paro al lado. Le digo, ¡ahora! Ahora sí me puse la gafa para verlos bien. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Casa nueva, carro nuevo, la ciudadanía americana, 401k retirement, la lotería. Hablando con alguien, me dijo, no hermano, yo estoy orando, tengo fe, al que cree todo es posible, me va a ganar la lotería. Son 150 millones de dólares que va a ganar. Y si usted ora conmigo, le doy $100 por ahí, algo así. Mire, el dinero no es malo. El dinero es una avenida. ¿Sabe qué es lo malo? El amor al dinero. Mira, la Biblia dice que el amor al dinero ¿es qué? La raíz de todo mal. No el tener mucho dinero, no el tener poco dinero, no, el amor al dinero. Mire, el dinero solamente representa más opciones. Si usted tiene $10,000 para un carro, no tiene muchas opciones. Si usted tiene $30,000 para un carro, tiene más opciones. Si tiene $50,000 para un carro, tiene muchas más opciones. Pero el carro sigue siendo carro. Y un carro de $50,000 lo va a llevar usted del punto A al punto B, como un carro de $10,000 lo puede hacer. ¿Cuál es el problema entonces? Mire, usted sabe que la gente que tiene mucha plata va a ciertas tiendas a comprarse camisetas, una camisetica. Y esa camiseta vale $1,700, una camisetica. Pero ¿sabe por qué se la compran? Porque ellos quieren distinguirse de los pobres. Y por eso es que el mundo está gobernado por las marcas. ¿Qué marcas tienes? Mire, a mí me gusta vestirme bien. Pero hay algo que se llama, algo que yo creo que Dios bendijo a alguien con esta idea. Los sales. ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español? Los especiales. El mundo tiene sus temporadas y ellos pagan miles y miles y miles de dólares para estar en la temporada adecuada. Pero ¿sabe qué hacen ellos? Con la temporada pasada le rebajan los precios. ¿Sabe qué hago yo? A mí qué me importa que esté con la temporada de ahora. Lo que ellos no quieren, yo me lo pongo. Y si quieren temporada vieja, uy, no, pues no eres cool porque no tienes temporada nueva. Ah, sí, pero mi bolsillo sí está más cool que el tuyo, porque tu bolsillo está vacío por estar nuevo y mi bolsillo sí está bien porque me puse lo que adelante. Porque hay gente que se ve rica y son completamente pobres, endeudados. Grandes y preciosísimas promesas, ¿para qué? ¿Cuáles son las promesas de Dios? Para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sabe por qué Dios te dio la salvación? ¿Sabe por qué el proceso del Espíritu Santo comenzó a obrar en tu vida? Para liberarte de la concupiscencia, para liberarte de la corrupción que hay en el mundo. Mire, el mundo está definido por un sistema corrupto. El mundo está tratando de responder preguntas y las responden según a lo que su estilo de vida se siente cómodo y se siente bien. Eso es lo que define el sistema del mundo. Pero déjeme decirle algo, la palabra de Dios es absoluta. La palabra de Dios no cambia. En esta hora yo le invito a usted que está en este lugar: el que siembra de su carne segará corrupción, pero el que siembra del Espíritu, como dice el libro de Gálatas, del Espíritu segará ¿qué? Vida y vida eterna.
¿De qué estoy predicando en esta hora? Es la necesidad de cada uno de nosotros de estar completamente convencidos y saber quiénes somos en Él. Tener algo muy claro. El trabajo que los ángeles hacían en las dispensaciones anteriores, los ángeles los cuales cargaban el testimonio de Jesús, ahora esa responsabilidad está en los hombros de usted y en los hombros míos. Pero es necesario cargar este testimonio de la manera que es, que lo que defina mi vida, lo que defina mi fundación soterológica, mi fundación salvífica, no sea un credo de una religión, de una doctrina, de un sistema teológico que alguien se inventó por allá. No, ¿a dónde está en la Biblia? ¿A dónde está en la Biblia? Muéstramelo en la Biblia. Señor, dame una revelación de tu palabra. Señor, revélame lo que soy. Señor, revélame tu poder. Señor, revélame. Pongámonos en pie en esta hora, amados hermanos. Hermanos, ese es el llamado al altar. Yo creo que me escuchen muy claramente acá. Ese es el llamado al altar. Yo siento esto en el espíritu. Escúcheme bien. Hay personas acá que la palabra de Dios te ha estado desafiando hace mucho tiempo. Estás recibiendo revelación de Dios de una manera que nunca antes la has recibido. Y estás en una lucha interna. Estás en una lucha interna. ¿Por qué una lucha interna? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios demanda que tu estilo de vida cambie. Demanda que las cosas que te hacen sentir bien en tu carne cambien. El mensaje de la palabra de Dios es claro. El que siembra de la carne va a cegar corrupción. Lo que se siente bien a tu carne es corrupción y te está llevando